Tardes, ¿cómo les va? Como siempre un placer acá reencontrarnos. El tema de hoy es muy interesante, los temas que van a venir también. Es un poco repasar lo que habíamos visto ya en términos generales, que es el discurso, la estructura del discurso. En esta oportunidad quiero hablar de algunas herramientas o pautas para enriquecer el discurso. Y en el próximo video voy a hablar de lo que es el cierre del discurso, así como le dedicamos un video profundizando lo que es la introducción con algunos ejemplos. El próximo video va a tener también esto de profundizar lo que es el cierre del discurso con algunos ejemplos para que ustedes le puedan servir y adaptarlos a algunos discursos. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en o como hice hincapié en la introducción y ahora en el cierre? Es porque habíamos hablado de porcentajes y decíamos que en cuanto a impacto de lo que es la introducción y el cierre, por la finalidad que tienen, es lo que más llegaba, ¿no? Decimos que en esas dos partes de la estructura del discurso teníamos un 80% del impacto, ¿no? de lo que se va a llevar el público. Así que bueno, esa es la idea para el próximo video. En este video es hablar sobre las herramientas o pautas que tenemos para enriquecer el discurso, como contar una historia que es un acontecimiento vivido. Yo puedo contar lo que me pasó quizás en el colegio, en un determinado año, lo puedo contar en un orden cronológico, ¿no? Como se cuentan las historias. Puedo dar un testimonio, es decir lo que vi, yo percibí con mis sentidos. También podría ser un testimonio de otra persona, pero siempre es más creíble el personal. Un testimonio es de haber presenciado un accidente o de haber presenciado algún acontecimiento lindo, ¿no? Por ejemplo, podría decir, antes de llegar acá, justo cuando cruzaba la calle el peatón fue embestido por un vehículo, bueno, pasó tal cosa. O cuando llegaba para acá veía un grupo de jóvenes, de egresados, festejando que habían terminado la carrera, o a un niño sonriendo, a las carcajadas, bueno, contar, dar ese testimonio de ese hecho, de ese acontecimiento que yo percibí con mis sentidos. Eso es dar testimonio de algo. Una frase, una frase básicamente es un conjunto de palabras con sentido, ¿no? Podría decir yo, qué lindo día para comerse un asadito. Eso es cuando una frase propia, ¿no? Una frase común. Después las frases, esas famosas frases célebres, podríamos decir, o frases de personas reconocidas, ya se llaman citas. Cuando uno cita a una persona, generalmente reconocida, pongo yo en palabras las palabras de otra persona. Estas citas pueden ser directas o indirectas. Es directa cuando le digo en forma textual, como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados, ¿sí? Entonces yo lo digo en forma textual, o lo puedo decir de forma indirecta, con mis propias palabras, ¿sí? Entonces yo podría decir, depende de la interpretación que se haga de esa frase, podría decir que las cosas no pasan por casualidad, y bueno, y hacer referencia a esa cita con mis propias palabras. Después tenemos una anécdota, que es un breve relato extraño, gracioso, divertido, generalmente que me ha ocurrido a uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo contar la anécdota del primer día que fui a dar clases al Espacio Ilia, que creo que ya se las conté, pero bueno, que había un diluvio, llovió, se me quedó el auto, bueno, pasé las mil y una para poder llegar a dar la primera clase. Y bueno, y lo cuento, digamos, de forma graciosa. Tuve que pagarle a algunos chicos que me ayuden a empujar el auto, bueno, todo eso fue gracioso, lo cuento de forma graciosa o forma de anécdota porque pude llegar, pude hacer arrancar el auto, bueno, pero tuve que pasar por un montón de cosas. Bueno, eso sería como una anécdota, ¿no? Que tiene algo de gracioso, de divertido, algo de extraño, ¿no? Por ahí diferente. Después tenemos la analogía. Por ejemplo, podemos utilizar la analogía, que la analogía es encontrar semejanzas, comparar una cosa con otra. Por ejemplo, podríamos hacer una analogía entre
panal de abejas y la sociedad. Uno podría decir, en un panal de abejas tenemos el gobernante, que es la reina. En nuestra sociedad tenemos un presidente, digamos, el sistema de gobierno. También hay clases dentro de un panal de abejas, ¿no? Las obreras, la reina, bueno, y podríamos empezar a hacer una serie de comparaciones. A modo de ejemplo, pongo esto para que se entienda lo que es la analogía, y lo podemos usar dentro de los discursos. Un chiste es una breve historia, una ocurrencia. Generalmente encierra un doble sentido, una burla, algo disparatado, y tiene como finalidad hacer reír al público. Muchas veces uno, si no es chistoso, no es gracioso, mejor abstenerse y contar una anécdota, una historia. También cada uno sabrá de estas herramientas que puede utilizar o con lo que se siente más cómodo. Bueno, ese es un chiste. Después vienen los cuentos. Los cuentos son narraciones breves, con personajes verdaderos o ficticios, con argumentos sencillos. Por ejemplo, les voy a contar el cuento de Jaimito. Bueno, no voy a terminar porque todos saben cómo, mejor no se los cuento, digo, porque todos saben cómo terminan los cuentos de Jaimito, así que prefiero abstenerme de eso. Bueno, eso fue un chiste. Pero bueno, un cuento tiene que ver con eso, ¿no? Con personajes ficticios o personajes verdaderos. Después tenemos las fábulas, que es muy similar al cuento, son breves relatos también, narraciones breves, pero los personajes generalmente son animales, esos animales representan a personas y nos dejan un mensaje. Nos dejan un mensaje las fábulas. Entonces esas son las diferencias con el cuento. Después tenemos las metáforas. Es un concepto que guarda una semejanza con otro concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice qué lindas perlas que tienes en tu boca, y hace alusión a los dientes, o ojos del cielo, ¿no? Porque tiene ojos color celestes, o es un mar de lágrimas. Bueno, ese tipo de metáforas donde un concepto, digamos, guarda cierta semejanza con otro, que bueno, que hay que vincularlos, digamos, de alguna forma para que también el público los entienda. Esas serían metáforas. Se utiliza mucho la metáfora en lo que son los poemas. Generalmente los poetas utilizan muchas metáforas. También los invito a que ustedes hagan aportes. Ya vamos a ver de hacer un ejercicio con este tema, con estos temas. Bueno, metáforas, tenemos información, usamos mucha información. Generalmente la información la utilizamos en lo que es el cuerpo o el desarrollo del discurso. Ahí utilizamos información, la fuente de esta información, que es el origen. Bueno, a ver, la información, digo para que no quede, es un conjunto de datos organizados que contienen un mensaje. La fuente es el origen de esa información, ¿no? De dónde viene. También podemos utilizar estadísticas. Las estadísticas es un conjunto de datos numéricos extraídos de información, organizados de tal forma que nos permiten a nosotros sacar conclusiones, ¿sí? Entonces uno podría sacar estadísticas de la universidad, de un estudio que hizo, en cuanto a los accidentes de tránsito, femicidios, bueno, entonces todas esas estadísticas a nosotros nos permiten llegar a ciertas conclusiones o poder inferir sobre ese tema, no poder hablar sobre ese tema. Bueno, básicamente podríamos quizás agregar más, pero bueno, es como que lo que es el discurso, historias, testimonios, frases, anécdotas, citas, estadísticas, fuentes, información, metáforas, fábulas, cuentos, analogía, chistes, bueno, todo eso son herramientas que tenemos nosotros para ir introduciendo dentro del discurso y mantener de alguna forma también la atención del público, ¿no? Esto de mantener al público despierto, despabilado, que sigan prestando atención. Entonces hay que ver estratégicamente dónde yo utilizo estas herramientas, ¿no? Estas frases, estas historias.
puede ser en la introducción, generalmente solemos usarlas también en el cierre, y podemos también utilizar en lo que es el desarrollo del discurso, que generalmente usamos más la información, la fuente, la estadística, porque generalmente decíamos que en lo que es el desarrollo apuntamos más a lo racional. No quiere decir que no podamos meter ahí algo para levantar el ánimo, para que la gente, digamos, no esté, digamos, o siga prestando atención. Entonces por ahí, bueno, podemos poner algún cuentito o alguna anécdota. Bueno, cierro con esto porque el vecino ya largó con la música. Así que el próximo videito vemos lo que es el cierre del discurso.